Hola chicos, buenas noches. ¿Me pueden confirmar que se me puede escuchar bien, por favor? Listo. Ok, muchas gracias. Vamos a empezar con la sesión de hoy día de tumores primarios del sistema nervioso. Es de parte de esta serie que estamos haciendo de Clinical Reasoning, de parte del Neuroscience Interest Club de la San Marcos. Y pues vamos a ver un casito interesante que, como pudieron ver en el flyer, es de una paciente que tiene algunos síntomas interesantes. Vamos a tratar de localizar la lesión y también proponer el plan quirúrgico que se realizó con la paciente, ¿no? Entonces vamos a ver en sí dos partes en esta presentación. Vamos a ver primero todos los aspectos de localizar la sesión, explicar la clínica de la paciente, todo lo que corresponde a, por así decirlo, la neurología de este caso. Y después vamos a ver todo lo que corresponde a la neurocirugía, ¿no? El abordaje que se utilizó, las estructuras implicadas y cositas sobre ello. Entonces vamos a empezar hablando sobre el caso, vamos a ver la historia clínica, el examen físico, localizar la lesión, algunos diagnósticos diferenciales que se plantearon en el caso. Después vamos a ver los exámenes auxiliares, el diagnóstico final, el tratamiento neuroquirúrgico y la histología postoperatoria. Entonces, como vieron en los flyers, teníamos una paciente femenina de 15 años que acude con un historial de 7 meses de dificultad del movimiento de la mano izquierda, 4 meses de marcha inestable y 3 meses de dolor de cabeza. Entonces se planteó también una imagen más o menos para ejemplificar lo que tenía la paciente. No es la imagen correspondiente a la paciente porque como es un case report no adjuntaron una imagen en sí, pero más o menos podemos guiarnos de esta marcha que tiene esta paciente en este video. Entonces, como ven, tiene ciertas características. Obviamente no es una marcha normal, además de que requiere apoyo para poder caminar. Lo que más resalta es obviamente una base amplia, además de que se nota cierta incoordinación en el movimiento, algunas extensiones más pronunciadas de lo normal. Y pues eso también vamos a detallar al analizar parte de la clínica de esta paciente, ¿no? Entonces, empezamos viendo que uno de los síntomas principales por los cuales esta paciente de 15 años acude es porque está refiriendo una dificultad en el movimiento de la mano. Y cuando entramos a discutir qué pasa cuando un paciente dice que tiene dificultad de movimiento, entonces tenemos que empezar a buscar causas de por qué puede ser esa dificultad de movimiento. No necesariamente va a ser relacionado, por ejemplo, solo a fuerza o solo a algún movimiento involuntario, sino que el espectro de que un paciente diga que está teniendo dificultad de mover brazo o pierna se puede extender a analizar la sensibilidad, analizar la fuerza, analizar la coordinación, buscar movimientos involuntarios o incluso dolor que pueda limitar el movimiento de la extremidad del paciente. Entonces, por todas estas causas, un paciente puede venir a consulta y decir que tiene dificultad de movimiento, ¿no? Es como un síntoma que pueden referir los pacientes que nos tiene que hacer buscar síntomas y signos que puedan localizar la lesión hacia alguno de estos 5 niveles. Entonces, una vez que hemos empezado ya con este esquema general, vamos a ver lo que sería toda la historia clínica completa de la paciente. Como hemos visto, los principales son la dificultad del movimiento de la mano izquierda, marcha inestable y dolor de cabeza. Ampliando un poco la historia, se tiene que hace 7 meses notó una ligera dificultad de movimiento en la mano izquierda al momento de realizar sus actividades escolares. 4 meses de marcha inestable, 3 meses de dolor de cabeza, niega parestesias, vómitos, náusea, fiebre y trastornos de la conciencia. Antecedentes, cáncer de colon en abuelo paterno. Y entonces, con todo esto, lo que nos plantearíamos buscar, otros datos además del examen físico también, es por ejemplo si es que la paciente ha tenido episodios o antecedente de vértigo, tinnitus, sordera, para quizás localizar lo que nos está refiriendo como marcha inestable. Y vamos a ver también un poco más adelante que marcha inestable también lo podemos localizar como alguna patología de tipo vestibular. Entonces, algunos síntomas como el vértigo, tinnitus o sordera nos pueden indicar que la patología está presente a ese nivel. El antecedente de cefalea previo o diagnóstico previo de alguna cefalea primaria, porque ahorita la paciente nos viene con también 3 meses de dolor de cabeza, pero habría que saber si es que antes también había tenido algún episodio similar o un diagnóstico previo de dolor de cabeza. Y si es que no ha tenido ninguno, entonces ese probablemente sería un dolor de cabeza secundario y habría que buscar su causa, ¿no? También en el examen físico se debería de buscar si es que hay pérdida de la propiocepción o de palestesia, la sensación de vibración en extremidades. Estos dos síntomas nos podrían localizar ya incluso a patologías a nivel sensitivo. Signos de patología en nervios craneales también nos podrían localizar alguna masa que esté afectando algún nervio. Papiledema, nistagmus o romber también nos van a ayudar a localizar más la lesión de acuerdo a principalmente lo que es la marcha inestable, ¿no? Que es lo que también vamos a estar discutiendo ahorita. Vamos a empezar con el examen físico neurológico completo de la paciente. Vamos a abordar en general todas las cositas que se le encontraron. A la paciente se le encontró un nistagmus de tipo Gaze-Debouc,
se le encontró una disartria atáxica, se le encontró dismetría y disdiadococinesia en el lado izquierdo. Se le encontró una marcha atáxica también cerebelar. Entonces, vamos a empezar con el Gaze-Evoke nystagmus, que es un tipo específico del nystagmus que se puede observar claramente en este video. Entonces, empezamos con la mirada en posición primaria, en posición central, un paciente mirando de frente. En este caso, pues se ve que el paciente no tiene ningún movimiento anormal, ningún movimiento involuntario. La mirada central, entonces en este caso ya podríamos descartar algunos nystagmus que se presentan incluso en la mirada primaria, como es por ejemplo el Sisau nystagmus de downbeat a upbeat, que se pueden presentar en la mirada primaria. En cambio, en este caso, este paciente está mirando al centro y no tiene nystagmus. Después se le va a pedir que mire a la izquierda y en este caso sí se ve el nystagmus, ¿no? Se ve la fase lenta que genera una desviación hacia la derecha y después viene la fase rápida que genera un golpe, por así decirlo, un golpe hacia la izquierda. Entonces se ve, ¿no? Fase lenta a la derecha y rápida a la izquierda, lenta a la derecha y rápida a la izquierda. Ahora va a mirar hacia la derecha y en este caso al volver a la posición central el nystagmus va a cambiar de posición. Es por eso que acá se le añade lo de rebound nystagmus. Lo que pasa en este paciente es que al volver a la posición primaria su nystagmus va a cambiar de dirección. Como vimos hace un momento, cuando miraba a la izquierda su posición rápida era hacia la izquierda, y ahora que vuelve a la mirada en posición primaria hacia el centro, el nystagmus va a cambiar de dirección de la izquierda a la derecha, y ese fenómeno en específico se denomina rebound nystagmus. Después a este paciente se le va a pedir que mire hacia la derecha y se va a presentar igualmente, ¿no? El nystagmus con fase lenta hacia la izquierda y fase rápida hacia la derecha. Entonces, esos son nystagmus que aparecen cuando la paciente está mirando ya sea a la izquierda ya sea a la derecha. Y pues este es un tipo específico de nystagmus que va a localizar a ciertas estructuras a nivel del tronco encefálico y a nivel cerebelar, a comparación de otros tipos de nystagmus que se presentan incluso en la mirada primaria. En el caso del nystagmus que solo se presenta cuando el paciente mira a la izquierda o solo se presenta cuando el paciente mira a la derecha, es un tipo de nystagmus que va a localizar principalmente a tronco encefálico y a cerebelo. Eso es lo que vamos a empezar a ver un poquito aquí en la presentación. Vamos a hablar un poco de nystagmus. Entendemos que el nystagmus es un movimiento, una forma de movimiento ocular espasmódico de tipo involuntario, rítmico, puede ser oscilatorio, rápido o lento. De características principales puede ser pendular, puede ser sacádico, se puede presentar como estábamos viendo hace un momento en la posición primaria de la mirada, o sea, mirando al frente, o como el caso del Gaze-Evoke nystagmus, que se presenta solo cuando el paciente mira a la izquierda o solo cuando el paciente mira hacia la derecha. El plano de oscilación del nystagmus puede ser horizontal o puede ser vertical, puede ser torsional o puede ser mixto, como en el caso del Sisau nystagmus. Puede tener simetría, puede ser un nystagmus que se presenta de la misma forma en el ojo izquierdo y en el ojo derecho, o puede ser un nystagmus disociado. Por ejemplo, el Sisau nystagmus es un nystagmus que se presenta cuando uno de los ojos del paciente se va hacia arriba y el otro ojo del paciente se va hacia abajo. Y después alternan. Ese ojo se va hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Entonces van como alternando como si fueran un balancín, ¿no? Por así decir, como un balancín. Un ojo se va arriba y el otro abajo. Después cambian. El otro ojo se va hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Es como un movimiento así alternante. Sí, son nystagmus, un movimiento disociado. La dirección principalmente de la fase rápida solo en el tipo de nystagmus sacádico. Vamos a hablar también un poco de la clasificación del nystagmus. Podemos hablar de la clasificación por su forma de aparición, si es que es fisiológico o patológico. En fisiológico tenemos el optokinético, el calórico, el rotacional y el endpoint. Vamos a hacer un poco más de énfasis en el endpoint porque el principal diagnóstico diferencial de un Gaze-Evoke nystagmus es el nystagmus endpoint. El nystagmus endpoint es el nystagmus fisiológico normal que se presenta en la mayoría de las personas cuando realizan un movimiento de mirada conjugada máxima hacia la izquierda, máxima hacia la derecha, o sea que se le pide al paciente que mire todo lo que pueda a la derecha o todo lo que pueda a la izquierda. Entonces, en la mayoría de personas lo que se va a presentar cuando el paciente hace este movimiento es un nystagmus hacia esa dirección, ¿no? O sea, mira todo hacia la izquierda y la fase rápida va a estar hacia la izquierda, o mira toda la derecha y la fase rápida va a estar hacia la derecha, ¿no? Ese es el endpoint nystagmus, un nystagmus de tipo fisiológico. Y si es que recuerdan, pues lo que estábamos viendo en el Gaze-Evoke nystagmus es más o menos similar, ¿no? Un paciente que mira a la derecha y se presenta un nystagmus en la derecha, o que mira a la izquierda y se presenta un nystagmus a la izquierda. Para diferenciar lo fisiológico de lo patológico aquí, hay que ver algunas características más específicas del nystagmus, como son, por ejemplo, la amplitud del movimiento. Si es que el nystagmus que se observa en el paciente tiene una gran amplitud,
Eso significa que, por ejemplo, el movimiento del ojito es más pronunciado, es más fácil notar que el paciente tiene nistagmus, o también que el nistagmus no se agota, o sea, por ejemplo, se le pide al paciente que mire todo lo que pueda a la izquierda, se le dice que mire 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos y el nistagmus no desaparece. Entonces, si no desaparece, también está orientando un poco más hacia patológico. Si es que tiene una amplitud más elevada, se está orientando también hacia patológico. Otra característica es si es que se le pide, por ejemplo, al paciente que está mirando a la izquierda, que mire de frente y se presenta el fenómeno del rebound nistagmus, ¿no? De que el nistagmus cambia de dirección. En ese caso también estaría orientando más hacia patológico. Otro fenómeno es que no solo se va a presentar cuando está mirando totalmente hacia la izquierda, sino puede estar, por ejemplo, mirando a 3/4, a 1/4 de giro hacia la izquierda o giro hacia la derecha. No necesariamente hasta el límite, sino que un poquito hacia la derecha, un poquito a la izquierda, igual se va a presentar el nistagmus. Entonces, en ese caso estaría orientando más hacia patológico. El fisiológico es netamente con la mirada máxima hacia la derecha e izquierda. Desaparece después de 3, 4, 5 segundos y no tiene ningún fenómeno de rebote. Entonces es bastante importante en el examen físico poder diferenciar de un Gaze-Evoked nistagmus de un nistagmus de endpoint. ¿Por qué? Porque si es que decimos que el paciente tiene verdaderamente nistagmus, pues tendríamos que encontrar por qué tiene nistagmus, ¿no? Como dijimos, el Gaze-Evoked nistagmus es un nistagmus un poquito difícil de localizar, pero es interesante su análisis. Otros tipos de nistagmus patológico, los congénitos, ya sea por defecto neurológico sensitivo, también pueden ser idiopáticos. En adquirido podemos clasificarlos en los que son conjugados y en los que son disociados. En conjugados el nistagmus vestibular, el nistagmus Gaze-Evoked, lo que estamos discutiendo en ese momento, y el disociado, que puede ser el nistagmus pendular, el nistagmus ISO y la oftalmoplegia internuclear. Ahora, también podemos clasificar el nistagmus de acuerdo a la forma de la onda, más o menos lo estábamos mencionando hace un momento también. Hay un nistagmus que es de tipo pendular, donde las oscilaciones, tanto la fase, lo que sería como fase rápida o fase lenta, tienen en sí la misma velocidad, entonces es como si fuera un péndulo, ¿no? El ojito se está moviendo a la misma velocidad. En cambio, el otro tipo de nistagmus, el que más se suele ver, es el tipo de sacádico o de jerk nistagmus, que tiene una fase rápida y tiene una fase lenta, ¿no? Es la mayoría de casos de nistagmus. Lo que estábamos viendo en el video de antes es un caso de nistagmus sacádico, donde tiene una fase rápida y una fase lenta, ¿no? La fase rápida, por ejemplo, en el Gaze-Evoked nistagmus está en la dirección de la mirada. Mira a la izquierda y la fase rápida está hacia la izquierda. Vamos a hablar también del nistagmus un poco sobre su fisiopatología. En general, para entender los nistagmus tenemos que analizar el reflejo vestíbulo ocular, que parte de este sistema vestibular, principalmente por los canales semicirculares, los órganos fotolíticos. Si es que hay una injuria, una patología a nivel de este sistema, pues las señales que van a venir desde el aparato vestibular contralateral no van a ser contrarrestadas, entonces va a haber un movimiento lento de los ojos hacia la derecha y un movimiento rápido correctivo de los ojos hacia la izquierda. O sea que, por ejemplo, de hecho, la misma fisiopatología se aplica para el Gaze-Evoked nistagmus. Vamos a poner esto de aquí para explicar el Gaze-Evoked nistagmus. En el Gaze-Evoked nistagmus lo que pasa es que cuando, por ejemplo, el paciente mira hacia la derecha, va a haber cierta fuerza de tensión de los músculos que van a llevar a los ojos hacia la izquierda, y de alguna forma, al haber alguna patología dentro de los neural integrators, la fuerza que va a estar llevando los ojos hacia el lado opuesto, por ejemplo, que mira a la derecha y la tensión que va a jalar hacia la izquierda, va a superar la fuerza de los músculos que están llevando hacia la derecha. Entonces va a haber como una ligera desviación de, digamos, esta posición de los ojos. Va a haber una ligera fuerza de tensión que va a llevar los ojos hacia el otro lado. Una ligera fuerza, va a ser un pequeño movimiento lento hacia el otro lado. Entonces, para mantener el enfoque en el objeto que se esté viendo, pues el sistema de procesamiento central va a generar un movimiento de corrección rápido hacia la derecha en este caso, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión va a jalar los ojitos hacia la izquierda y los movimientos de corrección por el procesamiento central van a llevar los ojos de vuelta hacia la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, el nistagmus va a ser con fase rápida hacia la derecha. Y este es el que dice un nistagmus. El mismo mecanismo fisiopatológico de corrección es el que se presenta cuando hay patologías a nivel del aparato vestibular, solo que en este caso pues el aparato vestibular va a indicar si los ojos van a girar hacia la izquierda o derecha dependiendo del movimiento de la cabeza, y pues si es que hay injuria en alguno de los lados, el otro lado va a mandar señales que no van a ser contrarrestadas, van a generar una desviación ligera de los ojos hacia ese lado, y va a haber un movimiento correctivo de fase rápida hacia el lado contralateral, ¿no? Y se presenta un nistagmus de tipo sacádico.
Entonces, si es que hay patología también a nivel de las estructuras del procesamiento central, ya sea el complejo nuclear vestibular, la corteza vestibular parieto-insular o el cerebelo, también se puede presentar un nistagmus. O también si es que hay patología a nivel de la respuesta motora, ya sea en los músculos extraoculares o en los músculos de la cabeza y tronco. Por ejemplo, en el caso del reflejo vestíbulo espinal. Ahora, es importante también diferenciar lo que es un nistagmus periférico de un nistagmus central. Un nistagmus periférico principalmente localiza a estructuras del oído interno y del nervio vestíbulo coclear. Por ejemplo, en patologías de la laberintitis, en la enfermedad de Meniere, que afectan al oído interno, al nervio vestíbulo coclear, por ejemplo en la neuritis vestibular, en el neuroma acústico, va a generar la fisiopatología que estábamos viendo aquí, en este caso de la izquierda, que va a generar señales del aparato vestibular contralateral no contrarrestadas. Entonces se va a presentar un nistagmus, en este caso de tipo periférico. Para diferenciar clínicamente se tienen que observar otros signos y síntomas. Por ejemplo, que el nistagmus periférico es principalmente horizontal. Está altamente asociado a vértigo y vómitos. De hecho, esta es la de las características principales que van a orientar hacia un nistagmus periférico. Otras cosas también es que se va a asociar a síntomas de patología auditiva, por ejemplo, tinnitus, sordera, que de hecho lo estábamos viendo también al analizar el caso de la paciente. Y en este caso el nistagmus periférico sí suele ser fatigable. Para diferenciarlo del nistagmus central, podemos ubicar a las patologías de procesamiento central, como por ejemplo el cerebelo, los núcleos vestibulares, el fascículo longitudinal medial o los núcleos pretectales. Acá hay algunas patologías también que pueden estar afectando alguna de estas estructuras. Y pues para diferenciar el nistagmus central, por ejemplo en caso haya patología del cerebelo, lo que podríamos esperar es que haya signos cerebelares, ¿no? Que es de hecho justo lo que estaríamos buscando en el Geisterbach nistagmus. Ahora que hemos hablado también de que la base fisiopatológica del Geisterbach nistagmus es que va a haber unas fuerzas de tensión hacia el lado opuesto que no van a ser contrarrestadas y que va a haber un movimiento correctivo hacia la dirección de la mirada con la fase rápida. Entonces tenemos que hablar ahora de los neural integrators, los integradores neuronales, que son las bases fisiológicas que van a coordinar el movimiento horizontal, vertical, y en el caso del cerebelo tiene estructuras que coordinan tanto horizontal como vertical. A nivel horizontal tenemos una estructura dentro del tronco encefálico, específicamente a nivel de la médula y el puente, que es el núcleo prepositus hipoglossi, que está cerca al núcleo del par 12, del hipogloso. Está cerca de este núcleo, es por eso que también tiene este nombre, núcleo prepositus hipoglossi. Y el neural integrator que coordina la mirada conjugada vertical, que es el núcleo intersticial de Cajal. Y a nivel del cerebelo está en el flocus y el paraflocus, que coordina tanto horizontal como vertical. Etiologías principales que se pueden sospechar cuando se determina que el paciente tiene Geisterbach nistagmus, principalmente patología cerebelar. Se tienen que buscar también síntomas asociados a patología cerebelar, como es ataxia, disartria, dismetría, disdiadococinesias o marcha táxica. Otras patologías también asociadas a Geisterbach nistagmus son la esclerosis múltiple y anticonvulsivos como la fenitoína. Ahora vamos a hablar sobre los neural integrators que se estaban mencionando hace un momento. Ya dijimos que el núcleo prepositus está entre la médula y el puente. De hecho se puede ver exactamente aquí, ¿no? Es como un núcleo que está bastante cercano al núcleo del par 12, que no se observa aquí, pero más o menos esa es su ubicación, por eso recibe este nombre de prepositus hipoglossi. Este es un integrador de tipo horizontal específicamente. Y tenemos el otro, el integrador vertical del núcleo de células intersticiales de Cajal, que está cercano al núcleo del tercer par, ¿no? Entonces más o menos lo podemos ver aquí. Acá está el tercer par y aquí está el núcleo de células intersticiales de Cajal. Entonces, patología a nivel del puente encefálico, del tronco encefálico, ya sea a nivel de médula puente que afecte el núcleo prepositus hipoglossi, o a nivel de las células intersticiales de Cajal, pues puede generar un Geisterbach nistagmus. Pero también mencionamos que puede ser a nivel de cerebelo, entonces vamos a localizar a nivel de cerebelo. En el cerebelo principalmente, como mencionamos, va a ser el flocculus y el paraflocculus. Entonces esta zona del cerebelo corresponde principalmente a los núcleos vestibulares y a los que coordina principalmente el equilibrio y los movimientos oculares. Es por eso que cuando hay patología aquí se presenta un Geisterbach nistagmus. Como mencionamos antes, en sí el Geisterbach nistagmus se conoce como un nistagmus que es poco localizador, porque los otros nistagmus suele ser más fácil determinar su fisiopatología. En el Geisterbach nistagmus es un poquito más complicado y usualmente encontrar exactamente dónde estaría la lesión es un poquito más extraño. Pero como mencionamos, en general se puede sospechar de tres zonas: el puente y la médula con el prepositus hipoglossi, en el mesencéfalo con el núcleo intersticial de Cajal y en el cerebelo con el vestíbulo cerebelo. Ahora vamos con el siguiente signo de la paciente, que es la disartria atáxica.
Vamos a hablar un poco de las disartrias, que son la alteración de la articulación de la palabra, ya sea en ritmo, volumen, velocidad y sonido. Y es importante diferenciarlo de las afasias con la característica de que no afecta el contenido del lenguaje, ¿no? En cambio, las afasias sí afectan el contenido del lenguaje porque es patología de procesamiento del lenguaje, ¿no? Es una patología central. En cambio, esta es una patología más, por así decirlo, entre comillas, periférica. Entonces, una clasificación en general de disartrias es de acuerdo a cómo el paciente va pronunciando las palabras. Se puede clasificar en flácida, espástica, táxica, hipocinética, hipercinética y mixta. La flácida, el paciente suele arrastrar las palabras, localiza motoneurona inferior. En la espástica, el paciente es como si estuviera forzando para poder hablar. Es como si estuviera con su boca cerrada y tratara de hacer un esfuerzo adicional para poder abrir la boca y pronunciar las palabras. Localiza motoneurona superior. En el caso de la disartria táxica se presenta una disritmia y hay variaciones del tono no anormales. Esto localiza principalmente al cerebelo. Disartria hipocinética, el paciente presenta un monotono, es casi rígido al momento de hablar, localiza a vías extrapiramidales, principalmente asociado a la enfermedad de Parkinson. La hipercinética se presenta con articulación imprecisa, algunas palabras que no se querían pronunciar, algunas consonantes que no pertenecen a la palabra y son pronunciadas. También a vías extrapiramidales, principalmente desórdenes hipercinéticos. Y mixta, que puede ser con variaciones en nasalidad, variaciones en tono, variaciones en velocidad, por afectación en distintos sistemas motores, que por ejemplo se puede presentar en la esclerosis múltiple. Y ahora sí vamos a hablar específicamente de la disartria de tipo cerebelar. Vamos a hablar sobre más o menos la zona en la cual estaría localizada la disartria táxica. Vamos a hablar otra vez de la estructura que tiene el cerebelo, vamos a hablar de los lóbulos anterior, del posterior, del lóbulo flóculo nodular. Y vamos a entender que las estructuras que están principalmente relacionadas a la disartria táxica son: 1. La región paravermal rostral en el lóbulo anterior. Tenemos acá el lóbulo anterior. La región paravermal es la zonita naranja que está aquí. Los lóbulos hemisféricos 5 y 6. Aquí no se ven, pero lo vamos a ver en la siguiente imagen, acá. Esta imagen está localizando bien cuáles son las zonas por hemisferios con nombres específicos que tienen. Del 1 al 5 está en el lóbulo anterior, aquí se puede ver H1,5, que corresponde todo al lóbulo anterior. Atrás de esto ya es el lóbulo posterior, entonces el hemisferio 6 ya es parte del lóbulo posterior, ¿no? Y lo que localiza disartria táxica son los lóbulos hemisféricos, el 5 y el 6. También estamos viendo algunas localizaciones de grupos neuronales, por ejemplo las tareas sensorio-motoras, que estarían ubicadas más externamente. La activación motora un poco más centralmente, y pues ya vemos también otras estructuras, otras localizaciones de grupos neuronales que en sí no están dentro de la disartria táxica. También se puede ver con menos frecuencia, pero también se encontrarán patologías en língula y lóbulo central, que es esta zona de aquí, y también en el núcleo dentado, ¿no? Estas son las estructuras que están relacionadas con la disartria táxica, y para entender por qué están relacionadas con la disartria táxica hay que entender cuál es el procesamiento que lleva el cerebelo a coordinar más específicamente los movimientos en todas las personas. Tenemos una planeación motora cortical que viene de parte de las estructuras corticales frontales y prefrontales. Va a llevar información hacia los núcleos pontinos van a emitir referencias al pedúnculo cerebelar medio. Esto va a proyectar hacia la corteza de los hemisferios cerebelares. Los hemisferios cerebelares van a procesar y refinar la información que están recibiendo de la planeación motora. Van a emitir referencias hacia el núcleo dentado. El núcleo dentado a su vez también va a emitir referencias por el pedúnculo cerebelar superior hacia el núcleo ventral lateral del tálamo y a la corteza motora primaria. Entonces, la corteza motora primaria a su vez va a enviar las fibras córtico-vulvares, y las fibras córtico-vulvares van a generar la coordinación de los núcleos vulvares, y por lo tanto se va a dar la producción coordinada del habla, ¿no? Con coordinación de los núcleos del par facial, del hipogloso, del glosofaringio, etc. La coordinación de todos estos núcleos, gracias al procesamiento que ha habido en el cerebelo, va a salir más refinada y más exacta, ¿no? Con una buena pronunciación de las palabras. Entonces, esta es en general la función que tiene el cerebelo en el refinamiento, por así decirlo, de las indicaciones que manda la corteza prefrontal, la corteza frontal, del deseo de querer ejecutar alguna acción. Pasa por el cerebelo, por los ganglios basales, sale refinada, vuelve hacia la corteza motora primaria, y de la corteza motora primaria salen las referencias hacia los núcleos vulvares para poder hablar en sí, ¿no? Eso lo podemos ver también en este diagrama, que a mí me pareció bastante interesante, que divide en qué, dónde y cómo
que es más o menos cómo se podría clasificar y entender la fisiología muscular, la fisiología del movimiento de todos los sistemas, incluido el del habla. Se empieza con el qué es lo que se quiere hacer, y esto se define en la corteza frontal, como estábamos diciendo. Esto también en relación con los ganglios basales. Después esta información va a pasar hacia el dónde, que sería en el cerebelo. Los colículos también en sí, acá a este nivel tienen rol los ganglios basales. Y este nivel ya va a ser para refinar más las indicaciones de lo que se está queriendo hacer. Y finalmente el cómo es netamente la activación de la corteza motora primaria, que va a enviar como ya conocemos, sus neuronas hacia grupos musculares específicos, va a generar la activación de algunos grupos musculares específicos para generar acciones específicas, ¿no? Pero ya este es el cómo. Entonces en sí, este es como el diagrama que resume la fisiología del movimiento de todos los sistemas corporales. Es bastante interesante para analizar la relación de corteza frontal, de núcleos basales, de cerebelo y de la corteza motora primaria. Ahora vamos con el siguiente signo que se le encontró a la paciente, que son las dismetrías y las disdiadococinesias. Las dismetrías en general se encuentran en la evaluación de la coordinación, son una alteración de la velocidad, rango y fuerza del movimiento voluntario. Se evalúan principalmente mediante el índice nariz y el talón rodilla. Los pacientes con patología cerebelar van a presentar alteraciones en estos movimientos, ¿no? Si es que ya lo han realizado antes, pues van a saber que el paciente, por ejemplo, al tratar de llevar su dedo de su nariz al índice del evaluador, van a presentar alteraciones en la fuerza, en el movimiento, no van a poder llevar exactamente hacia el índice, van a estar como si estuvieran balanceando su dedo sobre el dedo del evaluador, van a llevarlo más lejos, más cerca, van a llevarlo para abajo, para arriba, van a generar movimientos correctores para poder al final llevarlo hacia el dedo del evaluador. Y pues eso es algo constante, ¿no? El paciente sigue haciendo ese movimiento y se sigue presentando esta alteración de lo normal. Lo mismo en la evaluación de talón-rodilla, se le pide al paciente que lleve su talón desde su rodilla hacia inferior. Los pacientes con patología cerebelar pues van a presentar alteraciones en este movimiento. El pie se les va a ir rápido hacia un lado, se les va a ir rápido hacia abajo, se les va a ir para el otro lado, van a estar como si estuvieran titubeando al momento de bajar el pie, ¿no? Y esas son cosas que indican que el paciente presenta dismetrías. Ahora, las disdiadococinesias se presentan como dificultad en la ejecución de movimientos alternantes rápido, se observan lentitud y errores. Por ejemplo, aquí en lo clásico se le pide al paciente que haga el movimiento de pronación-supinación de forma rápida de la mano. Los pacientes con disdiadococinesias van a presentar como una alteración en este movimiento, van a estarse yendo de supinación a supinación a supinación, después a pronación, y después van a presentar una lentitud para volver a iniciar la supinación. Después otra vez supinación, 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 dificultad para pasar a pronación, o hacen dos pronaciones, dos supinaciones, algo así, ¿no? Entonces, estas cositas van a indicar disdiadococinesias. La localización en general de dismetrías y disdiadococinesias corresponde a la división paramediana, que está relacionado con el núcleo interpositus, y también a los hemisferios laterales del cerebelo, que está en relación al núcleo dentado. Si es que el paciente presenta cualquiera de estas dos cosas, de estos dos signos, ya podemos estar localizando a la división paramediana, que corresponde a lo que estábamos viendo en esta zona naranjita de acá, naranjita, o también a las zonas laterales del cerebelo, ¿no? Que es lo que estaría siendo la zona verdecita de acá, ¿no? Estos dos niveles, o también con los núcleos correspondientes, el núcleo interpositus y el núcleo dentado. Entonces, hasta aquí, como ya hemos visto, la paciente tenía diversos signos que ya están localizando netamente su patología a zonas cerebelares. Entonces ahora la tarea, y lo que es un poquito más complicado, por así decirlo, es tratar de buscar exactamente dónde podría estar esta lesión, solo conociendo los síntomas de la paciente, los síntomas y los signos. Entonces, y tenemos uno más, la marcha atáxica cerebelar. Lo vimos también en el video del inicio, ¿no? Es una marcha que está caracterizada por una base de sustentación amplia, una falta de coordinación en los movimientos de la marcha. Si es que el paciente trata de estrechar su base de sustentación, se produce la caída, el paciente se cae. Y incluso cuando hay progresión de este signo y el paciente se incrementa su dificultad, pues va a presentar incluso un vaivén de tronco, el paciente estando sentado. O sea, está sentado y el tronco está que se le va para la izquierda a la derecha. Esto ya es en casos más severos. Estas características van a definir lo que es la marcha atáxica. Ahora, para definir la marcha atáxica no solo es obviamente cerebelar. Para definir que sea cerebelar tenemos que ver algunas cositas específicas de la marcha atáxica, más otros signos y síntomas que puedan localizar a cerebelo. Pero también puede ser por patología sensitiva, vestibular. Por ejemplo, en el caso si es que es sensitiva y vestibular, el Romberg va a salir positivo.
Si es que es específicamente sensitiva, se puede encontrar hipopalestesia, lo que estábamos viendo también al inicio, ¿no? De evaluar el sistema sensitivo de la paciente si es que tenía alguna hipopalestesia. Si es que tenía eso, pues localiza más hacia sistemas sensitivos. Defecto de propiocepción también localiza más hacia sistemas sensitivos. Vestibular, si es que el nistagmus no fuera central, sino de tipo periférico, por ejemplo, más asociado hacia vértigo, se presenta con tinnitus, con sordera, pues se puede localizar un poco más hacia vestibular, igual en este caso el Romberg positivo. La cerebelosa se dice que tiene el Romberg negativo porque los pacientes que presentan la marcha táxica de tipo cerebelosa, a algunos incluso ni siquiera se pueden parar. Evaluar el Romberg en estos pacientes es bastante complicado porque no hay variación entre que estén con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Su vaivén es en todo momento. Recordemos que el Romberg es positivo cuando se le pide al paciente que esté de pie. Junte los pies, cierra los ojos, y si al cerrar los ojos hay una desviación que genere un movimiento correctivo del paciente para que se quede parado, eso es Romberg positivo, ¿no? Específicamente ese movimiento de corrección que hacen los pacientes para mantenerse de pie, eso indica un Romberg positivo. O ya si es que el paciente no puede mantenerse de pie y directamente pues se cae, se va para un lado, pues ya eso obviamente también es Romberg positivo. En el caso de los cerebelosos, pues no habría un Romberg positivo porque no hay variación, ya sea con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. El paciente sigue teniendo su ataxia y sus vaivenes y su desequilibrio en la marcha. Además, para localizar cerebelo, pues netamente la disesteococinesia, las disartrias, o definir que el nistagmus es de tipo central, ¿no? Lo que estamos viendo hace un momento. Algunas etiologías de marcha táxica sensitiva, la principal, tabes dorsalis, neurosífilis avanzada. En vestibular puede ser un vértigo paroxístico benigno. La cerebelosa, la patología más característica es por intoxicación por alcohol, pero en este caso la paciente también lo presentaba y no tenía antecedentes de consumo de alcohol, ¿no? Entonces habría que saber por qué. Entonces, ahora que ya hemos hablado de las estructuras que pueden estar afectadas en cada uno de los signos y síntomas de esta paciente, vamos a tratar de localizar. Empezamos con el nistagmus. Ya habíamos dicho que el nistagmus, específicamente el Geisterbach nistagmus, localiza a tronco encefálico o a cerebelo. Entonces podríamos sospechar de alguna lesión que esté a nivel del mesencéfalo o a nivel inferior caudal del puente o a nivel superior de la médula oblonga, ¿no? Entonces a esos niveles podría generar un Geisterbach nistagmus. Como estaba mencionando hace un momento, pues que el paciente mira a la izquierda y su fase rápida es hacia la izquierda, o que mira hacia la derecha y su fase rápida es hacia la derecha, ¿no? Aquí están los núcleos que habíamos mencionado antes, pero no podríamos específicamente, al menos no sería la principal sospecha de que la lesión está en estos niveles, porque la paciente también está presentando signos cerebelosos, ¿no? Entonces, si es que tenemos tres opciones para definir el Geisterbach nistagmus, una en el mesencéfalo, otro en el puente y otra en el cerebelo, y la paciente presenta signos cerebelosos, pues nuestra primera opción para definir su Geisterbach nistagmus es por alguna patología cerebelar, ¿no? Como ya estábamos viendo, principalmente a nivel del flóculus y del nódulus. Entonces, ahí podríamos estar localizando podríamos estar definiendo que hay alguna patología a este nivel que pueda generar su nistagmus. Ahora habría que explicar sus otros síntomas, sus dimetrías, sus diacocinesias. Como mencionamos, eso localiza principalmente a cortezas laterales, al núcleo dentado, o también puede localizar a corteza paravermial y a los núcleos en poliforme y globoso. Además, también la marcha atáxica puede localizar tanto a vermis como a paravermis. Entonces estamos viendo casi que la paciente está presentando síntomas que casi podrían ser de cualquier zona del cerebelo. Entonces, tratando de localizar alguna lesión más específicamente, viendo y conociendo ya las vías a nivel del cerebelo, ayudándonos también de este gráfico, podemos ver aquí el núcleo dentado, la corteza cerebelar, las eferencias que hay de la corteza hacia el núcleo dentado y las eferencias que manda el núcleo dentado, como habíamos dicho, hacia el tálamo. Entonces, como habíamos dicho, ya la dismetría y disesteococinesia sí o sí localizan ya sea paravermis o principalmente a zonas laterales del núcleo dentado. Entonces, quizás por ese lado podríamos estar orientándonos a alguna patología a este nivel o a nivel de las vías que están llevando eferencias hacia el tálamo. Además, el nistagmus específicamente, como habíamos dicho, es patología de los núcleos vestibulares, del flóculus, del nódulus, del vestíbulo cerebelo en general. Entonces, para ello quizás no podríamos localizar un nivel tan inferior en este caso, porque nos estaríamos yendo del núcleo dentado y de las eferencias que manda. Entonces, quizás para buscar una lesión que pueda explicar a la vez un nistagmus y a la vez
una dismetría o una disecocinesia, que son síntomas y signos un poco más de hemisferio lateral y de núcleo dentado, podríamos analizar la conexión que tiene el núcleo fastigial con los núcleos vestibulares, que de hecho los núcleos vestibulares dentro del cerebelo, pues a donde van a emitir es al núcleo fastigial. El vestíbulo cerebelo se relaciona en general con núcleo fastigial. Entonces, si es que hay disrupción de las vías que van a conectar el núcleo fastigial con los núcleos vestibulares, pues podríamos sospechar que la paciente podría presentar patología de vestíbulo cerebelo, como por ejemplo el nistagmus, ¿no? Entonces, ya ahora sí vamos localizando mejor la lesión. Ya hemos encontrado como una zona anatómica donde la disrupción de las fibras que pasan por esta zona podría explicar todos los síntomas de la paciente, ¿no? Lesionamos aquí, se presenta el nistagmus, lesionamos también las eferencias que están viniendo del núcleo dentado hacia el tálamo, lesionamos eso y pues la paciente va a presentar dismetría, dislecocinesias, además la marcha táxica, que pues va a ser tanto de paravermis, las conexiones que va a tener con el emboliforme y el globoso, y pues eso en sí vamos a ver que también está en relación casi a esta zona. Aquí está el núcleo globoso, el emboliforme. Entonces una lesión que pueda estar afectando por esta zona me explicaría toda la clínica que tiene el paciente. Entonces, si es que queremos localizar la lesión en base a solo esa historia, podríamos sospechar esta zona del cerebelo, ¿no? Esa zona en específica que está ubicada medialmente al núcleo dentado, no tan centralmente, no es exactamente línea media, sino está como que entre la línea media y el núcleo dentado, está casi un poco superior a lo que es el pedúnculo cerebral inferior, casi a nivel del pedúnculo cerebral medio. Una lesión a ese nivel podría explicar síntomas de neocerebelo, de arquicerebelo, de paleocerebelo, ¿no? Que son lo que estábamos mencionando antes. A nivel del vestíbulo cerebelo, del cerebro cerebelo, ¿no? Lo que es la dismetría, la dislecocinesia y también la marcha táxica. Entonces, ahora, ya que tenemos como una sospecha de más o menos dónde podría estar la lesión, vamos a ver las imágenes. Primero, una imagen para localizar más o menos dónde estaría la lesión en base a un simulador. Aquí tenemos lo que es el núcleo dentado, el núcleo emboliforme globoso y el núcleo fastigial. Más o menos una lesión a este nivel que corresponde, esta estructura específicamente es el pedúnculo cerebral medio. Una patología a este nivel estaría lesionando las eferencias del núcleo dentado, las eferencias, como habíamos visto, también del núcleo fastigial hacia los núcleos vestibulares, y podría quizás también afectar, si es que está más desplazado hacia línea media, a los núcleos emboliforme y globoso, ¿no? Que es lo rosadito de aquí. Lo marroncito es el fastigial y lo verde y lo celeste es el núcleo dentado, sus dos porciones. Viéndolo de una vista posterior, acá está el cerebro, acá está el cerebelo, la orientación es aquí está para adelante, aquí para atrás. Vemos esta misma ubicación, pero visto desde abajo. Esto lo estamos viendo para también ya pensar cuál es la solución que le podríamos dar a la paciente, ¿no? Ya localizamos que hay una lesión a este nivel, entonces ¿cómo podríamos solucionarlo? Quizás podríamos abordar al paciente quirúrgicamente desde abajo del cerebelo, desplazar la zona que está aquí, esta zona del cerebelo, desplazarlo lateralmente y alcanzar esta zona de aquí, ¿no? Entonces, para eso también nos ayuda este simulador, para localizar más o menos dónde estaría la lesión. Ahora sí vemos los exámenes auxiliares de la paciente. Resonancia magnética, en T1 casi no se observa nada, pero en T2 sí se observa una lesión hiperintensa a nivel cerca del núcleo dentado, cerca al pedúnculo cerebeloso medio, que es casi un poco complicado de decir que es una masa, ¿no? Porque no es una masa claramente como otras lesiones que seguro ya han visto. En sí esta es casi una lesión más hiperintensa, por lo tanto el diagnóstico diferencial también dentro de este caso clínico se abordó un poco amplio. Vemos aquí también la lesión aquí, esta zona hiperintensa, igual aquí, pero está como no muy notorio, ¿no? Casi se puede decir que no hay masa, sino que hay hiperintensidad. Entonces, por ello, por la poca apariencia de masa en la resonancia magnética, se consideró como prioridad descartar otras enfermedades que podrían generar hiperintensidad, como por ejemplo enfermedad metabólica, encefalopatía por amonio, por homocisteinuria, por urea, enfermedad mitocondrial, pero se encontró niveles de ácido láctico normales, entonces se descartó esto. Enfermedades mielinizante, pero también se encontró el líquido cefalorraquídeo normal, también se descartó. Histiocitosis de células de Langerhans, la escintigrafía ósea estaba normal, también se descartó esto. La paciente por todo esto se mantiene sin diagnóstico por un mes, sus síntomas progresan y ya llega la paciente que no podía caminar independientemente. Se realiza un control por imágenes un mes después y se encuentra esto, ¿no?
Aquí ya se ve un poco más claramente la lesión hiperintensa que ha crecido, incluso se puede ver aquí que está entrando en lo que sería el cuarto ventrículo. Seguimos en la misma localización, cerca al nivel del núcleo dentado, cerca a lo que es el pedúnculo cerebelar medio. Incluso podemos ver que está localizado un poquito más hacia medial, que podría estar afectando el núcleo fastigial, el núcleo emboliforme, el globoso. Entonces podría explicar igualmente la clínica del paciente. Y al haber esta progresión en solo un mes de haber crecido esta masita, entonces ya el diagnóstico principal se va orientando hacia un tumor del sistema nervioso central. Entonces, para hablar un poco de los tumores del sistema nervioso central, que es el tema de la ponencia, podemos hablar de la clasificación de la OMS, que clasifica en gliomas difusos de tipo adulto, por ejemplo los astrocitomas, gliomas difusos de tipo pediátrico, por ejemplo el glioma angiocéntrico. Aquí también hace unas dos divisiones, ahorita exactamente no me acuerdo cuáles son, pero hace unas dos divisiones más aquí. Otro tipo son los gliomas astrocíticos circunscritos, por ejemplo el astrocitoma pilocítico, los tumores neuronales y glioneuronales, por ejemplo los tumores de células ganglionares, los tumores ependimales como los ependimomas, tumores de región celular como los craniofaringiomas y tumores embrionales como el méduloblastoma. Ahora, por la característica de esta lesión que, por así decirlo, en todos los meses que llevaba la paciente con clínica, se le tomó una resonancia y inicialmente no se había observado una gran masa, una lesión muy grande, entonces se descartaron patologías neoplásicas como el méduloblastoma y el ependimoma, que están caracterizados más por un crecimiento rápido. Entonces se descartó esto, o al menos se tomó como una consideración en un cuarto o quinto plano. Y si es que se estaba sospechando de un tumor, se estaba pensando de un tumor benigno que crece un poco más lento, que son los astrocitomas pilocíticos. Un astrocitoma pilocítico podría explicar más o menos cómo iba a ser el crecimiento de esta paciente en todos los meses que llevaba de patología y cómo creció en este mes, ¿no? Formaría una masa un poco más notoria. Sin embargo, si hubiera sido un ependimoma, un méduloblastoma, hubiera crecido un poco más, ¿no? Otros tipos de tumores se descartaron por sus características en la imagen y también porque algunos no están ubicados ahí, ¿no? Como el cráneo faríngeo. Ahora, ya que terminamos todo lo que sería la parte neurológica, localizamos la lesión, definimos qué patología tiene el paciente, ya definimos que en sí tiene como un tumor a nivel del cerebelo, a nivel de los núcleos del núcleo dentado, casi a la altura del pedúnculo cerebelar medio, que podría estar afectando las eferencias de neocerebelo, de paleocerebelo, de equicerebelo, que podría generar toda la clínica del paciente. Entonces habría que ver cómo tratamos a esa paciente, ya que tiene una masa a ese nivel, cómo la abordamos. Entonces, dentro del tratamiento neuroquirúrgico vamos a discutir que en general para la fosa posterior podemos hablar de 4 abordajes principales. En este caso estamos viendo lo que sería la proyección que ofrece un abordaje infratentorial supracerebelar, ¿no? Abajo del cerebelo, encima del cerebelo, pero abajo de la tienda del cerebelo, ¿no? Entre ese espacio, entre el cerebelo y la tienda del cerebelo, se puede abordar un tumor, por ejemplo, que se presenta en la superficie de la corteza cerebelosa, por ejemplo, un angioma que pueda estar en esta zona, pues se puede abordar por aquí y se hace la exéresis del tumor, ¿no? Otros abordajes que pueden beneficiar si es que la lesión está un poco más a nivel del cuarto ventrículo son el abordaje transvermiano y el abordaje telovelar. Los vemos también aquí en un corte transversal. Aquí se puede ver el telovelar y el transvermiano. Y otro que quizás, si es que el tumor estuviera localizado un poco más a nivel de los hemisferios cerebrosos, un poco más lateral, podría ser el transcortical, ¿no? El telovelar y el transvermiano principalmente apoyan para lesiones que están entre la línea media y entre el pedúnculo cerebeloso, ¿no? Más o menos como lo que teníamos en el caso de la paciente. Ahora, el abordaje que se elige para esta paciente es el abordaje telovelar, que sería este de aquí, que sería también este de aquí. Es un abordaje que, tanto como el transvermiano, permite tratar lesiones del cuarto ventrículo, solo que la principal diferencia del transvermiano, pues como su mismo nombre dice transvermiano, en este caso vamos a dividir el vermis en 2 partes, vamos a abrir el vermis para acceder hacia el cuarto ventrículo. En cambio, el abordaje telovelar aprovecha corredores naturales que se presentan en la fosa posterior, se separa principalmente lo que es la úvula de la amígdala cerebelar, se abre como ese espacio que hay entre esas 2 estructuras, y lo vamos a ver un poco más adelante también en la revisión anatómica. Se abren esas 2 estructuras y permite generar un corredor natural para acceder hacia el cuarto ventrículo, ¿no? Sin generar ninguna apertura adicional de la corteza cerebelosa que pueda generar patología adicional en la paciente, ¿no? Como por ejemplo, en el abordaje transvermiano se produce un síndrome que es el síndrome vermiano, que se asocia a síntomas, por ejemplo, nistagmus, inestabilidad en la marcha y alteración del equilibrio, ¿no? Los pacientes que pasan por este abordaje presentan este síndrome y presentan estos síntomas, estos signos.
Entonces, es por eso que es preferido el abordaje telovelar sobre el abordaje transfermiano. Sin embargo, el transfermiano sí tiene una ventaja sobre el telovelar, es que es para lesiones más grandes, ¿no? Si es que la lesión fuera más grande, probablemente nuestra elección no hubiera sido un telovelar approach, sino hubiera sido un transfermian approach, ¿no? Porque permite abordar mejor las lesiones que son más grandes. Pero en este caso se eligió el telovelar approach. La craniotomía en general que se utiliza para abordar las lesiones de fosa posteriores, el abordaje suboccipital, la craniotomía suboccipital de línea media, es una craniotomía de tipo infratentorial para el tratamiento de lesiones de fosa posterior en general, ¿no? Ahora vamos a especificar un poquito más de estos. Vamos a hablar desde el posicionamiento de la paciente. La paciente se coloca en una posición quirúrgica de park bench modificada o también llamada banco de Parker, que es esta posición que pueden ver aquí, sobre lateral, un poco inclinada, 10 a 15 grados inclinada sobre la horizontal. Esto permite una exposición adecuada de la fosa cerebelar, de la fosa posterior, del cerebelo y en general estructuras de esa zona. Se prefiere que esté de lado porque esto permite la caída natural por gravedad de, por ejemplo, del cerebelo. Se desplaza por gravedad unos centímetros, en este caso de este paciente de aquí, hacia la izquierda. El cerebelo va a caer un poco hacia la izquierda, entonces va a ser más fácil tratar las lesiones que están ubicadas en el lado derecho, ¿no? Por efecto de gravedad va a haber un poquito más de espacio para trabajar en el lado derecho, a comparación si es que se trabaja con el paciente en prono, boca abajo, que quizás el efecto de la gravedad no es tan notorio como si es que estuviera de lado. Pero también se puede utilizar la posición de prono, neuroquirúrgica. Hay un video aquí para mostrarlo. Vamos a ver lo que no se puede ver directamente en Canva por restricción de edad, pero se puede ver aquí. Este es un video del Barrow del Instituto de Neurología Barrow, que pues, tiene los videos más interesantes de neurocirugía que se pueden ver en general. Vamos a ir a la posición que ubican, en la que colocan al paciente en posición prono. Pues esta es el paciente en posición prono, ¿no? Boca abajo. Permite igual el mismo abordaje de esta zona suboccipital del cerebelo. Igual permite hacer la misma craniotomía. Y pues la visión en este caso que se tiene es una visión, vamos a ponerlo aquí, de esta forma, ¿no? Se puede ver aquí el cerebelo, se ve netamente ubicado en la línea media. Lado izquierdo como lado derecho igual, porque la paciente está en posición prono, ¿no? En cambio, si es que estuviera en la otra posición, en la posición de aquí, la posición de park bench modificada, pues estaríamos más beneficiando la mirada de un lado de la paciente, ¿no? Lo que necesitaríamos, por ejemplo, en este caso es el lado izquierdo de la paciente. Lo que está aquí, en este caso el lado izquierdo está mejor expuesto. Listo, ahora vamos a continuar, presentar otra vez. Ya, ahora vamos con la craniotomía. Una vez que ya sabemos cómo el paciente va a estar posicionado, en este caso pues sigue aquí en la posición park bench modificada, ya vamos a entrar netamente a lo que es la craniotomía. Recordemos que lo que queremos hacer es abordar el cerebelo por abajo, desplazar el cerebelo, las estructuras de la amígdala, del vermis del cerebelo, separarlas un poco, acceder un poco hacia el cuarto ventrículo y poder realizar la exéresis del tumor de la paciente. Eso es lo que se quiere, acceder casi por abajo. Entonces para ello pues vamos a realizar una craniotomía a este nivel. Para ello se considera el nivel del ilion, que es la prominencia máxima del hueso occipital en posterior. Se considera ese nivel como el punto de referencia desde el cual se hace para inferior la incisura en la piel. Se considera este nivel principalmente porque aquí van a estar ubicados los senos transversos y el seno longitudinal. Esta va a ser la confluencia de los senos. Si es que se realiza la craniotomía un poco más superior a este nivel, pues va a haber lesión de senos transversos, lesión de la confluencia de senos. El sangrado va a ser totalmente fatal, va a ser difícil de poder controlarlo y pues el paciente pues, se va a morir, ¿no? De hecho aquí se puede ver, ¿no? Los senos transversales, el seno longitudinal, confluencia de senos, y en la craniotomía tiene que estar justo inferior a esto. Obviamente no queremos tampoco que esté muy abajo, porque si nos vamos muy abajo el campo quirúrgico se limita bastante, operar a la paciente es más difícil. Entonces lo que se busca sí o sí es que esté justo al nivel de los senos transversos, justo inferior, para poder proteger estas estructuras, y para ello nos sirve el ilion, ¿no? Ese es el nivel que tomamos, el ilion. Ahora desde ahí se hace una incisión en la piel hacia la apófisis espinosa de C2. Hasta ahí cortamos en la piel, abrimos, y ya vamos a ver aquí también, de hecho, sí. Aquí, de ilion a apófisis espinosa de C2, se abre la piel, después se procesa a abrir por línea media los planos musculares que se encuentran en esta zona de la nuca. Se abren todos los planos musculares hasta la exposición del hueso.
Con la exposición de huesos se procede a hacer la craneotomía, se colocan dos puntos, al menos en la técnica que recomiendan en el Neurosurgical Atlas, se proceden por ambos lados, izquierda y derecha. Se coloca un burr hole aquí, se procede a abrir toda esta zona del hueso occipital, tomando en referencia el límite superior que se tiene con los senos transversos y el límite lateral que se tiene con la exposición del campo quirúrgico, el límite inferior, dejando suficiente hueso para poder realizar posteriormente la separación del hueso occipital y poder también visualizar el cuerpo posterior de C1. Se realizan en ambos lados primero para facilitar la separación del cuerpo medio del occipital y después, una vez se haya separado todo el occipital, ya se tiene una exposición de las zonas del cerebelo. De hecho, esto que sería aquí corresponde netamente al cerebelo. Después, lo que se recomienda también es separar el cuerpo posterior de C1, porque si es que se separa C1, se va a tener mayor campo quirúrgico para poder operar con mayor facilidad, ¿no? Vamos a recordar un poco de anatomía que se tiene que tener en cuenta. De hecho, estábamos mencionando un poco antes de la amígdala, la vermis, la úvula, que es en sí lo que tenemos que entender para poder comprender bien el abordaje telovelar, porque si no queda un poco raro. Entonces vemos el cerebelo desde una vista posterior, se tienen los hemisferios, se tiene la fisura horizontal aquí, es la fisura más prominente posterior, que pues va a separar las dos zonas de los lóbulos posteriores. Lóbulo posterior 1 y 2, por así decirlo. Entonces aquí ya tenemos el vermis ubicado netamente en línea media. Las porciones que vamos a ver desde un abordaje posterior es el tuber, la pirámide y más inferior la úvula. A una porción que va a estar sobresaliendo en la vista posterior del cerebelo son las amígdalas, tanto izquierda como derecha. Y lo que nos interesa para este abordaje es el espacio que está entre la úvula y la amígdala. Este espacio que estoy resaltando con el marcador aquí es el que nos interesa para el tratamiento de esta paciente. Incluso estamos aquí, ¿no? Al lado izquierdo, aquí, específicamente en este lado. Esto es lo que vamos a tratar de abordar, ¿no? Vimos ya la flechita antes que lo que se quiere con este abordaje es entrar por aquí abajo hacia zonas más profundas del cerebelo de cuarto ventrículo para poder hacer la exéresis del tumor de la paciente. Tenemos una vista ampliada de ese espacio aquí, nos recuperamos la vista, aquí se tiene la médula, vamos hacia arriba, tenemos el cerebelo, tenemos aquí la vermis, específicamente la porción de la úvula. Aquí está la úvula, lo que estábamos viendo también un poco más lateral, la amígdala. En este caso ya se está haciendo un poquito de retracción de la úvula, de la amígdala del cerebelo. Y aquí estamos viendo el corredor que nos interesa, ¿no? Recordemos que el abordaje telovelar tiene la ventaja de que se aprovecha un corredor natural de la anatomía de la fosa posterior, que es este corredor que se encuentra entre la amígdala y la úvula. Este espacio de aquí es el que se aprovecha para llegar a la lesión de la paciente. Entonces, en este caso se tiene una imagen con una exéresis, se ha quitado todo lo que es la amígdala, ya no hay amígdala, y pues se puede ver mejor las estructuras que están aquí al fondo, ¿no? Hay dos estructuras importantes que forman el techo del cuarto ventrículo, que son el velo medular inferior, al menos a este nivel, el velo medular inferior y la membrana coroidea. Estas dos estructuras van a formar parte de lo que es el techo del cuarto ventrículo a este nivel inferior. Superior, pues se tiene el velo medular superior, ¿no? Pero a este nivel se tiene el inferior, velo medular inferior y la membrana coroidea. Lo que queremos es abrir un espacio entre la amígdala y la úvula, acceder a este espacio del fondo, abrir el velo medular inferior y poder acceder al cuarto ventrículo y ver algunas estructuras que van a estar en relación con el núcleo dentado y estructuras que hay por ahí del cerebelo para poder hacer el exéresis. Lo vamos a ver también aquí en las siguientes imágenes. Tenemos aquí el corte clásico sagital del cerebelo, donde se puede ver el cuarto ventrículo, ¿no? Acá se ve bastante bien el cuarto ventrículo. Básicamente para localizar lo que es el techo y el piso. El techo, esta estructura como un triángulo, y el piso, esta estructura plana del cuarto ventrículo. Aquí vemos una visión frontal a posterior del piso del cuarto ventrículo. Se ha quitado aquí todo lo que es el puente, se ha quitado todo lo que es la médula, se ha hecho un espacio ahí para poder ver el piso del cuarto ventrículo. Lo mismo aquí, solo que acá ya está un poco más amplio. Y aquí se puede ver una estructura que corresponde al cerebelo, que es el velo medular superior. Y pues que es de hecho lo que se puede abordar si es que se quiere abordar desde arriba al cerebelo al cuarto ventrículo, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa son las estructuras de abajo. Aquí en 4 lo que es el velo medular inferior, cerca al nódulo, y acá un poco más inferior la tela coroidea, ¿no? Al menos lo que corresponde aquí al piso del cuarto ventrículo. Acá tenemos una vista inferior de lo que es el cerebelo y el tronco encefálico también. Se pueden ver aquí los colículos superior e inferior, el cerebelo intacto con la vermis,
lo que se va a pasar a hacer aquí es hacer un retiro de las porciones superiores del cerebelo. Acá ya se está exponiendo algunas zonas de los núcleos profundos del cerebelo. El 5 específicamente corresponde al núcleo más prominente, el núcleo dentado. En 1 se puede ver los pedúnculos cerebrales, el pedúnculo cerebral superior. Y en 2 lo que se puede ver es el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Aquí estamos ya, aperturamos este espacio y ya vamos a ver directamente el cuarto ventrículo. Lo que corresponde ahí al fondo es el piso. Después tenemos aquí como 4 lo que es el nódulo, que es la estructura anterior del vermis del cerebelo. Y esta es la imagen que más nos va a permitir orientarnos. De hecho, un poquito mejor si es que lo vemos de lado. Porque aquí recuperamos la visión del vermis con el nódulo aquí. Vamos un poquito más hacia la izquierda, vamos a encontrar el polo superior de la tonsila cerebelosa, de la amígdala cerebelosa. Aquí está el polo superior de la amígdala, por donde vamos a estar entrando técnicamente. Recordemos que vamos a entrar entre la amígdala y la úvula, que la úvula está un poco más inferior de lo que es aquí el nódulo. Entonces técnicamente vamos a estar entrando por este espacio de aquí hacia una visión de esta estructura de aquí. Este 2 corresponde al tubérculo del núcleo dentado, o sea, técnicamente un poco más superior a esto está el núcleo dentado. El abordaje nos va a permitir acercarnos hacia el cuarto ventrículo, entrar por inferior y poder tratar el tumor que va a estar localizado más o menos aproximadamente en esta zona del cerebelo, ¿no? Entonces creo que con eso ya se puede entender más o menos, ¿no? Recuperamos un poco aquí, tenemos la vermis, nódulo, un poco más inferior va a estar la úvula. Nuestro abordaje es la separación entre la amígdala y la óvula. Vamos a separar ese espacio, vamos a abrir la tela coroidea inferior, vamos a acceder a este espacio de aquí y mediante el acceso a este espacio vamos a poder observar esta estructura de aquí, que es el tubérculo del núcleo dentado, y más o menos a esta altura estaría nuestro tumor, ¿no? El tumor que queremos hacer exéresis. Entonces ya con eso ya podemos entender un poco mejor el abordaje que se quiere hacer. Otro reparo importante también que se tiene que hacer es la localización de los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, porque pues tenemos que tener especialmente cuidado con esas estructuras para no generar mayor clínica de la paciente. De hecho, dentro del abordaje telovelar, el Neurosurgical Atlas hace una referencia específica a la localización de estos núcleos. Los que más nos importan son el giro del núcleo facial que hace sobre el núcleo del abducens. Este giro que hace aquí en relación a los colículos superiores, en relación a esta prominencia que hay a nivel del núcleo del abducens, es súper importante para tener en consideración con el abordaje telovelar. Y también estos núcleos que están ubicados acá, específicamente el núcleo del vago, el núcleo del 12 y el núcleo dorsal del vago. Estas estructuras aquí y el espinal que está un poco más inferior. Estas estructuras de aquí son las que se tienen que tener en cuidado cuando se hace un abordaje telovelar. Lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Entonces retomamos con el abordaje telovelar. Recordemos la craneotomía suboccipital que habíamos hecho. La separación de la úvula y de la amígdala cerebelar para acceder a este espacio que estaría aquí abajito del cerebelo. Aquí lo que se está ilustrando es la apertura de la tela coroidea y del telovelar, se me fue el nombre, este nombrecito de aquí, del velo medular inferior. El velo medular inferior se estaría abriendo aquí específicamente para acceder al cuarto ventrículo. Y pues aquí, como les mencionaba, se hace un reparo específicamente a la localización de los núcleos, en este caso a la localización, al giro que hace el nervio facial sobre el núcleo del abducens, porque se tiene que tener cuidado con esta estructura. Esto se determina, la localización de estos núcleos intraoperatoriamente se determina entre electrofisiología. Se colocan electrodos en los músculos de la cara del paciente, de la lengua, del trapecio del paciente para determinar el funcionamiento normal de todos los pares craneales. Entonces, por ejemplo, si es que se requiere determinar a qué nivel estaría el nervio facial, pues se va a proceder a hacer estimulación de esta zona, se va a recuperar la estimulación que se va a encontrar en cualquiera de los músculos faciales, y pues si es que genera estimulación, se va a saber que por aquí está pasando la fibra que hace giro posterior del núcleo del nervio facial. Entonces ya sabemos que por ahí no queremos pasar, ¿no? Entonces se va a tener que considerar un límite más inferior para hacer la apertura. Las otras estructuras que les mencionaba importantes también, los núcleos del vago, los núcleos del 11 y del 12. Pues en este caso la lesión que se observaba, que representa el Neurosurgical Atlas, está aquí a nivel del piso del cuarto ventrículo, se hace la apertura, se hace la exéresis. Y esta es la imagen de la paciente. Aquí estamos viendo ya la exposición de esta zona media, zona lateral. Lo que estaríamos empujando como más al lado aquí es la úvula. Lo que estaríamos retirando más hacia el lado aquí es la amígdala cerebelar.
Este es el espacio que nos estaría importando en la anatomía. Vamos a tomar una imagen cadavérica de referencia también para lo que estaríamos explorando aquí, que es esta zona de acá. Acá está el velo medular inferior, acá está la tela coroidea. Esta arteria grande que podemos ver aquí que pasa por acá es la pica, la posterior inferior cerebral artery. Entonces lo que estamos haciendo aquí es separar esta zona que es la amígdala, la estamos retrayendo hacia lateral. Esta es la zona media, esta es la zona media y esta es la zona que nos estaría importando. Esta zona de lo que indican acá como un color diferente, un poco más amarillo, este es el tumor. De acuerdo a lo que se encuentra en el reporte de caso, esto corresponde al tumor. Entonces, ya que tenemos este abordaje telovelar, pues se va a proceder directamente a la exéresis del tumor. Y pues para terminar, algunos videos que sirven para ver bastante bien este abordaje, el que estamos viendo hace un momento del Barrow Neurosurgical Institute, que toman un abordaje telovelar hacia estructuras, hacia un tumor, me parece, del pedúnculo cerebelar inferior. No, en este caso es una malformación cavernosa. Vamos a retomar desde aquí con la exposición del cerebelo. Acá. Con la exposición del cerebelo se está haciendo la apertura de la dura madre para poder acceder directamente a la aracnoides correspondiente al cerebelo. Ya empezamos a entrar con vista microscópica hacia el espacio que está entre el cerebelo y la médula espinal. Recordamos que en sí, en este caso, la paciente está colocada de forma prono, entonces la visión es una visión de superior que está abajo a inferior que está arriba. O sea, aquí es el cerebelo y acá está la médula espinal, ¿no? Está colocada al revés. Entonces aquí estamos haciendo la apertura de la aracnoides, estamos entrando hacia la zona del cuarto ventrículo. Aquí ya se está empezando a hacer la apertura del cuarto ventrículo. Ya se entró al cuarto ventrículo y esto lo que se estaría tratando de quitar aquí al fondo es la lesión que tenía este paciente, ¿no? Que es una malformación cavernosa. Entonces vamos a ver un poquito más adelante toda esta zona es la lesión. Y aquí se está haciendo la exéresis, ¿no? La exéresis de esta masa. Esto es lo que permite hacer el abordaje telovelar, un abordaje seguro hacia lesiones que se ubican en la fosa posterior, específicamente las que están cerca al cuarto ventrículo. Y para terminar, vamos a ver la histopatología que se encontró de la lesión de la paciente, porque recordemos que estábamos sospechando algunos tipos específicos de tumores con esta paciente. Esta es la tomografía T1 con contraste por gadolinium después de la operación. Se nota que ya no hay ningún realce notorio de contraste, entonces pues se puede decir que se ha hecho una exéresis exitosa de la lesión del tumor de la paciente. Se encuentra ausencia de masas, ausencia de realce de contraste, se encuentra también en el postoperatorio solución de la clínica, pero lo que sí se agregó es mutismo cerebelar. El mutismo cerebelar, como lo refieren algunos autores, es casi la complicación más severa de la disartria de tipo atáxica cerebelar. Recordemos que hay fibras implicadas que van desde el cerebelo hacia el tálamo para emitir de parte de la corteza motora primaria fibras córtico-vulvares que van a generar la coordinación del habla, favorecer la coordinación del habla. Y una complicación bastante común que se tiene en abordajes de fosa posterior, abordajes que implican apertura del cerebelo, núcleos del cerebelo, lesiones que están en general en esta zona, es el mutismo cerebelar. Los pacientes se encuentran apáticos, no hablan, no dicen nada, no se expresan de ninguna manera, están abúlicos, están sin ganas de hacer nada. Y pues en este caso de la paciente se resolvió días después. Esta es una complicación que en estos abordajes se suele resolver días después y pues que suele estar en general asociado a todo el traumatismo que hay por la cirugía en todas las fibras importantes que van a estar localizadas en esta zona. Pero pues lo importante es que hubo solución de la clínica. Este mutismo cerebelar fue transitorio, que suele ser bastante común en los abordajes de fosa posterior. Algunos que sí se pueden complicar por este mutismo cerebelar, que van a estar abúlicos, apáticos, pueden generar infecciones respiratorias agregadas, pueden generar infecciones también del sistema nervioso, pueden generar una meningitis y complicar sus casos y pues quedar con peores secuelas o incluso fallecer. Son complicaciones que también se encuentran de esta operación. Pero en este caso el mutismo cerebelar resolvió días después. La biopsia de la lesión y el análisis histopatológico reveló proliferación de células primitivas
Se determina eso por el gran tamaño que tiene los núcleos. Tienen núcleos de forma redonda, ovalada, grandes, alta relación del núcleo y el citoplasma, y se encuentra tinción positiva de beta-catenina. El diagnóstico final con esto es el medulloblastoma, que son tumores masas localizados principalmente en región media, en vermis o en cuarto ventrículo. Las variantes del medulloblastoma, el medulloblastoma clásico, de células gigantes, de plástico, etcétera, que no vamos a entrar ahora porque es bastante charla. Pero en este caso se determinó que era un medulloblastoma de tipo clásico porque se encontraron núcleos hipercromáticos, más también el alto ratio entre núcleo y citoplasma, que es más relacionado a un medulloblastoma clásico. Y pues la beta-catenina en este caso, que sea positivo, indica una mejor prognosis de la paciente. Y pues que fue justo lo que se encontró acá, ¿no? Y bueno, eso sería todo sobre esta exposición. Para terminar, algunos mensajes importantes. Que primero, que en este caso no se sospechaba de un medulloblastoma, porque esas suelen ser lesiones malignas que crecen bastante rápido. Los tumores suelen generar clínica de 1, 2, 3 meses. Si no se genera diagnóstico en un mes, pues los pacientes empeoran bastante rápido. En este caso, inicialmente no se pensó que la paciente podía tener un medulloblastoma porque llevaba 6 meses con clínica y ya recién se empezó a considerar medulloblastoma después de que quedó un mes sin diagnóstico y su masa incrementó de tamaño. También otros puntos importantes para llevar a casa es cómo localizamos una lesión de un paciente que podría explicar clínica de nivel de neocerebelo, de arquicerebelo, de paleocerebelo, que en sí se pueden ver como estructuras diferentes, que a veces incluso a nivel de stroke se pueden tratar de forma diferente, pero que a nivel de masas que pueden generar lesiones por tractos que involucran a estos 3 niveles del cerebelo, pues es importante tener localizaciones centrales, de línea media, quizás a nivel de cercano a los pedúnculos, donde se puedan alterar más de una vía, ¿no? Y bueno, eso sería todo sobre la exposición. Muchas gracias por su atención, y si es que hay una duda, la pueden comentar por el chat o con micro. Muchas gracias por su asistencia. Bien, listo. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden seguirnos en nuestra página de @nick_nmsm, donde vamos a estar compartiendo más actividades de este club de parte de la San Marcos, que está conformado por personas interesadas en temas de neurología, de neurocirugía, de neuropsiquiatría, y que pues próximamente vamos a estar sacando más actividades de parte del club. Eso sería todo. Muchas gracias.